¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres simplemente no pasan desapercibidas? No es por su belleza ni por su éxito, es algo más profundo. Es su elección divina lo que provoca miradas, susurros y envidia. La Biblia lo anticipó claramente en Eclesiastés 4:4. He visto que todo trabajo y toda excelencia en la obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Cuando una mujer ha sido elegida por Dios, su vida se convierte en un testimonio vivo de propósito y gracia. Pero esa luz inevitablemente incomoda a quienes permanecen en la oscuridad. Hoy exploraremos por qué la elección divina no solo eleva, sino que también expone. Demostraremos cómo reconocer este patrón espiritual, cómo proteger tu corazón y cómo seguir avanzando sin apagar tu luz. ¿Estás lista para entender por qué Dios te separó y por qué eso despierta tanta resistencia? Desde el inicio de los tiempos, Dios ha separado a ciertas mujeres para algo que va más allá de la comprensión humana. Mujeres cuya sola presencia altera ambientes, cuya manera de hablar, de caminar o incluso de guardar silencio provoca algo en los demás. No es altivez, no es orgullo, es gracia. Una gracia que no puede imitarse ni esconderse. Y aunque muchas veces ellas no lo entienden al principio, los que la rodean sí perciben esa diferencia. Y esa diferencia, cuando no es comprendida, despierta envidia, tal como lo expresa Proverbio 27:4. Cruel es la ira, impetuoso el furor, pero ¿quién podrá enfrentarse a la envidia? Hay mujeres que no han hecho nada más que obedecer a Dios, y sin embargo se ven rodeadas de críticas, murmuraciones y rechazo. No porque hayan hecho algo malo, sino porque su luz incomoda a quienes aún viven en la sombra. Esa es la realidad espiritual que muchas viven sin saberlo. Han sido elegidas y eso molesta. La historia de José nos da una clave. Aunque no era mujer, su caso refleja lo que muchas mujeres atraviesan. Desde joven, Dios le mostró visiones y sueños que revelaban su destino. Él no pidió ser escogido, pero fue marcado, y esa marca provocó el odio de sus hermanos. Génesis 37:4 lo dice claramente. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esa reacción nace del alma herida, que no sabe interpretar el favor ajeno. Así como José, muchas mujeres cargan un favor que ni siquiera han pedido, pero que Dios les dio porque vio algo especial en ellas. Y ese favor comienza a actuar como un espejo para otros. Revela carencias, frustraciones y heridas no sanadas. Por eso la reacción más común no es admiración, sino crítica. Hay mujeres que desde niñas fueron señaladas por su madurez, por su sabiduría inusual, por una sensibilidad especial hacia lo espiritual. Mujeres que crecieron escuchando frases como ¿por qué eres tan distinta? O tú siempre tan rara. Y lo que parecía un defecto era en realidad un diseño divino. En Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas mujeres fueron diseñadas desde antes con un propósito específico. No pueden encajar, porque fueron creadas para destacar, no para ser iguales a las demás. Y cuando una mujer comienza a caminar en ese propósito, lo quiera o no, comienza a emitir una luz que no se puede ocultar. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder. Es la experiencia de muchas que sin buscar protagonismo se convierten en punto de referencia. Sus decisiones incomodan, su forma de pensar molesta, su manera de vivir provoca, porque el mundo reconoce lo que es auténtico, incluso si no lo quiere aceptar. Y esa autenticidad nacida del cielo siempre va a despertar reacciones, especialmente de aquellos que aún no han comprendido quiénes son en Dios. La envidia no aparece por casualidad. Es una respuesta directa y espiritual al favor de Dios sobre alguien. Cuando una mujer ha sido elegida por el cielo, no necesita anunciarlo. Es el mismo ambiente que reacciona a su presencia. Sus palabras tienen peso, su caminar abre caminos, y su sola existencia se convierte en una amenaza para aquellos que aún no comprenden su valor en el reino. Esa reacción no es nueva. Desde los tiempos más antiguos, el favor divino ha generado incomodidad en quienes no lo portan. En 1 Samuel 18 contra 7 hasta 9 se relata cómo las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. A partir de ese momento, Saúl miró a David con recelo. No fue por lo que David hizo mal, sino por el fruto evidente del respaldo de Dios en su vida. Esa es la raíz de la envidia que muchas mujeres enfrentan hoy. El fruto, cuando una mujer elegida prospera, cuando su vida comienza a reflejar orden, paz, sabiduría y dirección, inevitablemente despierta miradas que no siempre están cargadas de admiración. A menudo están contaminadas por resentimiento, y no porque ella haya hecho daño, sino porque su vida se convierte en una evidencia viviente de lo que otros no han logrado alcanzar. Esa es la esencia espiritual del conflicto. No es un asunto personal, es una confrontación de esencias, de propósitos, de destinos marcados por Dios. En Génesis 4 contra 4 hasta 5, Abel presentó una ofrenda agradable a Dios y Caín se llenó de ira. Dios no rechazó a Caín como persona, sino su ofrenda. Pero el corazón envidioso no busca razones, solo reacciona. Así sucede con quienes rodean a las elegidas. No pueden explicar su incomodidad, pero la sienten. No saben por qué las critican, pero no pueden evitarlo. Lo espiritual siempre precede a lo visible. Antes de que la mujer elegida alcance el reconocimiento, ya ha sido vista en el mundo invisible. Y en ese mundo la batalla comienza antes de que ella misma sepa que fue llamada. Efesios 6:12 lo revela: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La envidia que muchas enfrentan no es humana, es una manifestación de las tinieblas que se resisten a que ella cumpla el propósito para el cual fue enviada. El enemigo no persigue lo común, persigue lo que amenaza su dominio. Cuando una mujer elegida entra a un lugar sin hablar, sin buscar protagonismo, hay algo en ella que cambia el ambiente. No es su ropa, no es su estatus, es la autoridad espiritual que porta. Y esa autoridad no se compra, ni se enseña, ni se imita. Es dada por Dios a quienes ha separado para tareas específicas. En Lucas 10:19 Jesús declara: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Esa potestad es evidente en sus acciones, en su discernimiento, en su manera de sostenerse firme cuando otros se doblegan. Y eso para muchos es insoportable, porque en ella ven lo que Dios respalda, y lo que Dios respalda el mundo lo resiste. El rechazo que enfrentan muchas mujeres elegidas no es una señal de fracaso, sino una confirmación
de que han sido apartadas para un propósito mayor. La incomodidad que provocan en otros es proporcional a la profundidad de su llamado. Jesús mismo declaró en Juan 15:19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa hostilidad que muchas no comprenden es en realidad una señal de su diferencia espiritual. No son parte del sistema común y su sola existencia incomoda, porque rompe moldes y desafía estructuras. El llamado de Dios sobre una vida no viene acompañado de aplausos. Al contrario, muchas veces es el inicio de una etapa de soledad, oposición y silencios prolongados. El libro de Jeremías lo demuestra con claridad. Dios lo eligió como profeta siendo joven, pero su mensaje fue continuamente rechazado. Jeremías 20:8 hasta 9 revela la tensión que vivía. La palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día, pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Esa es la experiencia de las mujeres elegidas. Sienten un peso interior que no pueden ignorar, aun cuando los demás las ignoran, la critican o la desprecian. Y ese fuego que no les permite rendirse es precisamente la marca de su elección. Cuando una mujer atraviesa el rechazo sin perder su integridad, está demostrando que su identidad no depende de la aprobación de los hombres, sino de la afirmación de Dios. Esa firmeza no se fabrica, se forma en el desierto, en las estaciones donde las voces externas se apagan y solo queda el susurro del Espíritu. En Isaías 49:12 dice: y me puso por saeta bruñida, en su aljaba me escondió. Antes de ser lanzada, la saeta es escondida. El rechazo es muchas veces el escondite temporal donde Dios pule, moldea y fortalece a sus hijas antes de mostrarlas al mundo. Lo que el mundo llama exclusión, el cielo lo llama preparación. Aquellas que hoy son observadas con recelo, mañana serán establecidas con autoridad. No por la aprobación de la multitud, sino por la mano de aquel que las llamó. Porque cuando Dios decide exaltar a una de sus hijas, no hay crítica, envidia ni rechazo que pueda detener lo que fue decretado desde el cielo. La comparación ha sido desde el principio una puerta abierta al conflicto espiritual. No porque el favor de Dios sea injusto, sino porque el corazón humano, al alejarse de su propósito original, tiende a medir el valor por la porción ajena. Cuando una mujer elegida florece, cuando su vida comienza a reflejar lo que Dios ha depositado en ella, surgen voces que no cuestionan su esfuerzo ni su obediencia, sino su por qué. ¿Por qué ella y no otra? ¿Por qué su gracia es tan evidente? Esa es la raíz silenciosa de muchas críticas. No es lo que hace, es lo que representa. La Biblia retrata con claridad este patrón espiritual en la historia de Raquel y Lea. Ambas eran parte del mismo plan, pero la percepción de amor y preferencia encendió el conflicto. Génesis 30:1 lo describe con exactitud. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. La envidia no nace del reconocimiento, sino del deseo de ocupar un lugar que no fue asignado. Y cuando una mujer ha sido separada por Dios para un diseño específico, esa diferencia se convierte en una herida abierta para quienes aún no han comprendido el suyo. No es raro que quienes antes la admiraban ahora la rechacen, porque la comparación no permite ver con claridad, solo resalta lo que se percibe como carencia personal. Pero Dios nunca ha distribuido dones por competencia.
Él reparte conforme a su voluntad y cada elección es parte de un engranaje mayor. En Romanos 12:6 se afirma: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, usémoslos. La elección de una mujer no disminuye el valor de otra, pero cuando se vive desde la comparación, todo lo que el otro tiene se percibe como una amenaza. Las mujeres elegidas no deben olvidar que su porción viene de lo alto, no de la tierra, y que la gracia que portan no es un adorno, es una asignación. El enemigo lo sabe y por eso siembra confusión en los corazones que miran sin revelación. Pero la revelación no se impone, se recibe. Y mientras esa revelación no llega, la comparación seguirá alimentando la envidia de quienes, en lugar de mirar al cielo para encontrar su llamado, desvían la mirada para juzgar el de otras. Por eso la mujer elegida debe seguir adelante, sabiendo que su gracia no es una ofensa, sino una luz, y que esa luz, aunque moleste, fue puesta por Dios. La mujer elegida no puede darse el lujo de responder con la carne a una guerra que es espiritual. No ha sido llamada para defenderse, sino para mantenerse firme en lo que Dios le ha confiado. Su luz no está puesta para provocar, sino para guiar. Pero en un mundo donde la oscuridad es norma, brillar se interpreta como desafío. Por eso necesita sabiduría. Una sabiduría que no reacciona, que no se justifica, que no se agota. Proverbios 14:1 lo declara con fuerza: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y cuando Dios confía una unción particular, también demanda una conducta que esté a la altura del depósito espiritual recibido. No toda batalla debe ser peleada, algunas deben ser ignoradas, porque el enemigo no siempre ataca para destruir, a veces lo hace para distraer. Si logra sacar a la mujer elegida del camino, aunque sea por el deseo de demostrar su valor, habrá ganado terreno. Jesús nunca discutió con los que dudaron de su origen, nunca explicó su elección. Él conocía su propósito y desde ese conocimiento caminó con autoridad. En Lucas 4:30, cuando lo querían despeñar por lo que decía, el texto afirma: mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esa es la clase de sabiduría que preserva, la que no necesita confrontar para permanecer, la que entiende que el tiempo de Dios es más importante que la validación humana. La mujer elegida debe aprender a proteger su corazón, porque la envidia no solo hiere, también contamina. Si no hay vigilancia interior, el dolor del rechazo puede transformarse en amargura, y la amargura, aunque silenciosa, destruye desde dentro. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe. Esa perturbación es suficiente para apagar la voz de Dios en el alma. Por eso el dominio propio no es una sugerencia, es una necesidad. Callar no siempre es rendirse. A veces es la estrategia de los que saben que están siendo levantados por el cielo. No todo silencio es debilidad. Algunos silencios son escudos. Brillar en medio de la oposición es parte del encargo. No hay elección sin conflicto, ni gracia sin resistencia. Pero cuando se responde con sabiduría, el enemigo se queda sin argumentos. Porque frente a una mujer que no se desgasta en explicaciones, pero permanece firme en su llamado, no hay acusación que prevalezca. Ser elegida no es una distinción para elevar el ego, es una asignación que exige entrega. A menudo lo que muchos ven como privilegio en realidad es carga, porque quien ha sido llamada a caminar en los planes de Dios no tiene margen para vivir a medias. Su vida ya no le pertenece. Romanos 14:8 lo deja claro: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Cada decisión, cada renuncia, cada silencio estratégico son parte de un diseño mayor,
que no siempre será comprendido por los que observan desde fuera. La mujer elegida debe cargar con la responsabilidad de lo que representa. No puede moverse por emociones ni depender de opiniones. El favor sobre su vida exige carácter, constancia, profundidad. No puede ser guiada por la necesidad de agradar, porque fue separada para agradar solo a uno. En Gálatas 1:10, Pablo pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El precio de la elección es alto, y la mujer que lo lleva debe saber que no siempre será entendida, pero debe mantenerse fiel. El enfoque es lo que preserva la gracia. Perder de vista el llamado, aunque sea por un instante, abre puertas a la confusión. Aun cuando la oposición se intensifique y el entorno intente apagar su influencia, quien ha sido elegida debe recordar que lo que Dios asigna no se revoca. Romanos 11:29 afirma con autoridad: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esa certeza es la base sobre la cual debe caminar. No fue escogida por casualidad ni empujada por circunstancias humanas. Fue vista desde antes de nacer, separada para una obra que no depende de su fuerza, sino de su gracia. Y esa gracia no solo capacita, también sostiene. El desgaste no es excusa para retroceder. La carga no es motivo para rendirse. Es justamente en el peso del llamado donde se forja la autoridad. Cada herida no es pérdida, es preparación. Cada lágrima no es debilidad, es siembra. Porque todo lo que se vive bajo el diseño de Dios tiene propósito. Y si la envidia es el precio de portar una gracia que proviene del cielo, entonces es también una señal de que se está caminando en dirección correcta. Lo que viene de arriba nunca será comprendido por los que solo miran desde abajo. Hoy no solo hablamos de la envidia, hablamos de tu posición en el reino. Hablamos del fuego que llevas dentro y que no puede ser ignorado. Si has sido elegida por Dios, debes entender algo con absoluta claridad. Fuiste marcada para provocar cambios, no para pasar desapercibida. Y eso no es carga, es honra. El cielo no invierte su gracia en una vida sin propósito. Si Dios ha depositado algo sobre ti, es porque espera que lo actives, no con miedo, no con inseguridad, con autoridad, con convicción, con la certeza de que fuiste separada para una obra eterna. No pongas tu mirada en lo que otros opinan. No permitas que la incomodidad de los que no entienden tu llamado limite la expansión de lo que Dios quiere hacer contigo. El enemigo no ataca a lo que no representa amenaza. Si ha habido guerra, es porque hay gloria. Si ha habido resistencia, es porque portas algo que el infierno teme. Pero lo que Dios inició contigo, Él lo perfeccionará. Filipenses 1:6 lo declara: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú no estás sola. Hay una promesa respaldando cada paso, cada lágrima, cada oración secreta que solo el cielo ha visto. Ahora levántate, camina con firmeza, mira hacia adelante con los ojos del Espíritu. No retrocedas por causa de la oposición. No minimices tu gracia para acomodarte al mundo. Fuiste llamada para incomodar a la oscuridad, no para adaptarte a ella. Dios te vio, Dios te eligió, Dios te respalda. Y lo que Él ha hablado sobre ti no será detenido por lenguas humanas ni por ataques espirituales. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? La gracia que atrae envidia es la misma que te abre camino. Vive conforme al llamado, porque el cielo te ha confiado mucho y ahora es tiempo de caminar como quien lo cree.